En el siguiente video tutorial se va a llevar a cabo la generación de una solicitud de alegaciones al SISPAC que afectan a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. En primer lugar, se parte de una solicitud única donde se han declarado 6 recintos de una plantación de frutales en las que se van a llevar a cabo una serie de modificaciones con respecto a la información de SISPAC. Al final la solicitud única, la aplicación SGA detecta automáticamente incongruencias entre el uso y el producto declarado y el número de árboles declarados y el dato existente en SISPAC, generando una alegación al SISPAC. En este caso se parte de una solicitud única en la que se han declarado varios recintos. En el primero de ellos, 14.924.19.1, es un recinto en el que el uso SISPAC es frutal de cáscara con una plantación de 12.996 almendros y se ha declarado trigo en el total del recinto. Cuando finalice la solicitud, se generará una alegación al SISPAC de cambio de uso y también una alegación que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. Para ver los árboles en la ventana gráfica se activa la capa de frutos secos y se ven a partir de un zoom de 19. En el 14.924.24.7, el uso SISPAC es frutal de cáscara con una plantación de 1.310 almendros y se han declarado 1.220 pistachos en una parte del recinto y 90 almendros en la parte restante. Cuando se finalice la solicitud, se generarán dos alegaciones que afectan a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. En el recinto siguiente, 14.924.24.9 de uso SISPAC frutal de cáscara con una plantación de 110 almendros, se ha detectado que la especie no es de almendros, sino que son pistachos. Por lo tanto, se cambia el producto y cuando se finalice la solicitud, se generará una alegación que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. En el recinto 14.924.25.4 se parte de un recinto de tierra arable en SISPAC en el que se va a realizar una nueva plantación de almendros en el total de la superficie. Cuando se finalice la solicitud, se generará una alegación al SISPAC de cambio de uso y también una alegación que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. En el 14.924.84.2 se parte de un recinto de tierra arable en SISPAC en el que se va a realizar una nueva plantación de almendros en parte de la superficie. Cuando se finalice la solicitud, se generará una alegación al SISPAC de partición de cambio de uso y también una alegación que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. Por último, en el 14.926.7.2 se parte de un recinto de frutal de cáscara en SISPAC en el que se va a realizar un cambio de uso en una parte de la superficie. Cuando se finalice la solicitud, se generará una alegación al SISPAC de partición de cambio de uso y también una alegación que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. Para ver los árboles en la ventana gráfica, como ya está activada la capa de frutos secos, se acerca el zoom hasta 19 para poder visualizar los árboles. Desplazando a lo largo del grid se pueden ver que en la columna de la marca que requiere alegación al SISPAC no aparece ninguna marca y también se puede ver la columna de incidencia en las que se visualizan las que tienen los recintos declarados. A continuación, se finaliza, ya que al finalizar se pasa al proceso de validaciones. Al finalizar, salta un aviso que indica que hay recintos que van a generar alegación al SISPAC y si se quiere crear esa solicitud. Se pulsa aceptar y automáticamente ya se crea una solicitud de alegación al SISPAC con un número de solicitud. Se muestra de nuevo el impreso recintos en el que han aparecido las marcas de solicitar alegación al SISPAC. Para acceder a la solicitud de alegaciones al SISPAC, se pulsa sobre el CIF-NIF del interesado y aparece esta ventana en la que se muestra tanto la solicitud única finalizada como la solicitud de alegación al SISPAC en estado abierto. Se pulsa sobre la lupa y directamente la aplicación abre la solicitud de alegación al SISPAC. Una vez dentro de la solicitud de alegación, se deben revisar todos los impresos para comprobar que los datos se han grabado correctamente. En el impreso datos generales se revisa que aparecen todos los datos rellenos y marcados. En el impreso de información adicional igual. En el impreso de documentación se pueden observar que ya aparecen premarcados la obligatoriedad de algunos de los documentos, ya que la aplicación detecta los documentos que serían necesarios para presentar para los tipos de cambios que vienen premarcados. En el caso del cambio de uso sería suficiente con fotografías georreferenciadas en las que se muestra el cambio de uso realizado. Para las alegaciones que afectan a frutales de cáscara, las fotografías georreferenciadas serían suficientes siempre que se fotointerpreten los árboles en la ortofotografía. También aparecen premarcados otros documentos que servirían para acreditar los cambios solicitados.
Se puede poner la marca papel en todos los documentos que se estime que puedan ser susceptibles de ser presentados para acreditar los cambios solicitados, ya que se va a finalizar esta solicitud de alegación y no se va a tener todavía la documentación disponible para subirla. Una vez hecho esto, se pasa al impreso recinto alegado. En este impreso se accede directamente al primer tipo de cambio. Puede ocurrir que no aparezca activada la ventana gráfica, por lo que se debe pulsar sobre el icono de salir, que es este de la puerta, y ya se ve en la parte superior el grid de la herramienta de la aplicación similar al de la solicitud única y se debe pulsar el icono del lápiz, generar solicitud gráfica. Una vez hecho esto, la aplicación muestra las alegaciones que llevan o van a necesitar gráfica. En la primera línea del recinto 14.924.19.1 se ha generado una alegación al SISPAD de cambio de uso y aparece también una alegación que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos premarcadas. Se desmarca el tipo de alegación, alegaciones que afectan a recintos de frutos de cáscara y algarrobos, ya que no pueden convivir en la misma línea una alegación que afecte a la capa de recintos con otra que afecte a la capa de frutos secos. Se rellenan los campos del cambio de uso, se guarda y se pulsa el icono de la puerta. Si hubiera una alegación de tipo reinicio, sí podría convivir con el cambio de uso, ya que ambas son de la capa de recintos. A continuación, se duplica la línea. Esta se coloca justo debajo de la original y en esta nueva línea se da de alta la alegación de frutos secos y se rellenan los campos. La operación propuesta es baja, la especie es almendro y el campo número de árboles actual aparece prerrelleno con el número de almendros de SISPAC. Una vez que se guardan los campos en la parte alfanumérica, se activa la opción de la herramienta en la ventana gráfica. Se selecciona el árbol con el menos y se dibuja un polígono que abarque toda la superficie del recinto. Se pulsa 2 veces para que cierre la geometría y se guarda. Para ver los árboles en la ventana gráfica se activa la capa de frutos secos y estos se ven a partir del zoom 19. En la línea del recinto 14.924.24.7 se han originado 2 líneas, una por haber declarado 1.220 pistachos y otra se ha generado al haber declarado un número menor de almendros respecto al número que aparece en SISPAC. En la línea del pistacho se rellenan los campos, se asigna la operación modificación ya que se cambia la especie de frutales de almendro a pistacho. En este caso aparece prerrelleno el campo especie, con el dato erróneo, ya que aparece el producto declarado. Hay que cambiarlo de pistacho a almendro y en el campo especie propuesta hay que poner pistacho. Se observa cómo los datos de número de árboles actual y número de árboles implicados aparece relleno. Se guarda la parte alfanumérica y en la parte gráfica se activan las herramientas y son similares a las de la operación baja. Se dibuja la geometría con el icono del árbol, se dibuja la misma superficie que la declarada, ya que en este caso no se recupera la gráfica de solicitud única, aunque se ha solicitado esta mejora al FEGA, pero todavía no se ha implementado. En la línea de este recinto que se siguen manteniendo los almendros, en este caso seguirían habiendo 90 almendros, se comprueba que al sumarlos con los 1.220 pistachos la suma total serían los 1.310 árboles que se encuentran declarados en SISPAC, por lo que en este caso esta línea se puede eliminar. Se marca en la columna de borrar, se da a guardar y la línea se borra. En el siguiente recinto, el 14.924.24.9, se ha generado una alegación que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobo. Como en el caso anterior, la especie aparece rellena con el dato del producto declarado. Hay que modificarlo, por lo que se cambia el dato de la especie y el dato de la especie propuesta. Se rellenan los campos y se guarda. Se dibuja la geometría con el icono del árbol y se intenta dibujar lo más parecido a la superficie que se ha declarado en la solicitud única. Si esta alegación se hubiera hecho en 2023 y todavía no estuviera incorporada en la caché 2024, se marcaría la casilla Ratifica. Solo en el caso de que se hubieran declarado exactamente lo mismo en el año anterior y tras consultar en el portal del ciudadano se encontrara la alegación aceptada pendiente de resolución o resuelta favorablemente. En el recinto 14.924.25.4 se ha generado una alegación a SISPAC de cambio de uso y una alegación que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos.
Se desmarca el tipo de alegación, alegaciones que afectan al recinto de frutos de cáscara y algarrobos, ya que no puede convivir en la misma línea una alegación que afecta a la capa de recintos con otro que afecta a la capa de frutos secos, y se rellenan los campos del cambio de uso. Se guarda y se pulsa el icono de la puerta. Si hubiera premarcada una alegación del tipo de reinicio, sí podría convivir con el cambio de uso. A continuación, se duplica la línea, se coloca justo debajo de la original y en esta nueva línea se da de alta el tipo de alegación y se rellenan los campos. En este caso, la operación propuesta es alta, el campo especie aparece prerrelleno con la especie declarada y el número de árboles aparece relleno también. Una vez que se guardan los campos en la parte alfanumérica, al guardar se activa la opción de la herramienta en la ventana gráfica. Se selecciona el icono de inserción de árboles a marco y se abre una ventana donde se cumplimentan los campos de árboles o rellenar área, se establece el marco y con la herramienta orientación del marco de plantación se dibuja el mismo. Se recuerda hacer las flechas muy largas para evitar problemas. Y se guardan los cambios. Si el número final de árboles dibujado difiere del número relleno en la parte alfanumérica, se modificará automáticamente en la parte alfanumérica con el número de árboles que se han dibujado. En el recinto 14.924.84.2 se ha generado una alegación al SISPAC de partición de cambio de uso y una delegación que afecta a recintos de fruto de cáscara y algarrobos. Se desmarca el tipo de alegación, alegaciones que afectan a recintos de fruto de cáscara y algarrobos, ya que no pueden convivir en la misma línea una alegación que afecta a la capa de recintos con otro que afecta a la capa de frutos secos. Y se rellenan los campos de la partición de cambio de uso. Se guarda y se pulsa el icono de la puerta. A continuación, se duplica la línea, esta se coloca justo debajo de la original y en esta nueva línea se da de alta el tipo de alegaciones y se rellenan los campos. La operación propuesta es alta, el campo especie aparece prerrelleno con la especie declarada y el número de árboles aparece relleno también. Una vez que se guardan los campos de la parte alfanumérica, se activa la opción de la herramienta de la ventana gráfica. En este caso, se selecciona el icono de geometría LDG solicitud previa para recuperar la LDG declarada de almendro procedente de la solicitud única. Y a continuación se selecciona el icono de inserción de árboles a marco y se abre una ventana donde se cumplimentan los campos de árboles o rellenar área, se establece el marco y con la herramienta orientación de marco de plantación se dibuja el mismo. Se recuerda hacer las flechas muy largas para evitar problemas y se guardan los cambios. Por último, en el recinto 14.926.7.2 se ha generado una alegación al SISPAC de partición de cambio de uso y una alegación que afecta al recinto de fruto de cáscara y algarrobos. Se desmarca el tipo de alegación, alegaciones que afectan al recinto de fruto de cáscara y algarrobos, ya que no pueden convivir en la misma línea una alegación que afecta a la capa de recintos con otro que afecta a la capa de frutos secos y se rellenan los campos de la partición de cambio de uso. Se guarda y se pulsa el icono de la puerta. A continuación se duplica la línea, se coloca justo debajo de la original y en esta nueva línea se da de alta la alegación de frutos secos y se rellenan los campos. La operación propuesta es baja, la especie de almendro y el campo número de árboles actual aparece prerrelleno con el número de almendros de SISPAC. Una vez que se guardan los campos en la parte alfanumérica, se activa la opción de la herramienta en la ventana gráfica. Se selecciona el árbol con el menos y se dibuja un polígono cuya superficie sea similar a la superficie declarada en solicitud única. Una vez que se ha terminado de rellenar y guardar los tipos de cambio, se deberían pasar las validaciones para asegurar que no hay ningún error en la solicitud. También se puede finalizar directamente, ya que lleva asociado un proceso de validación previo. Una vez finalizada, lo siguiente que habría que hacer sería registrarla para poder posteriormente registrar la solicitud única de la que depende esta alegación al SISPAC.